Bendiciones a todos. Mi nombre es Iliana Cristina Caballero Carrillo y soy docente del Bachillerato Tecnológico e Informática en el Instituto David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Licenciada en Programación, Análisis de Sistemas, técnico en Ingeniería con especialización electrónica y actualmente curso el posgrado en EVA en la Universidad Tecnológica UTEBA. Este artículo se desarrolló para el proyecto final del curso de Problemas, Desafíos y Alternativas de la Educación Virtual dictada por el profesor Javier Vargas. Este es uno de los mundos que me fascina, la robótica. Este grupo es una imagen de hace aproximadamente 2015, donde iniciamos y tratamos de integrar jóvenes a proyectos de robótica e integrar a mis compañeros docentes para trabajar en equipo. Una experiencia maravillosa. Veamos entonces nuestro artículo. El artículo desarrollado es sobre investigación sobre el efecto que causa en jóvenes entre 15 y 18 años el uso de plataformas virtuales y tecnologías emergentes en la enseñanza-aprendizaje de la robótica. Antes de iniciar, quiero mostrarles que yo incursioné en las plataformas virtuales sin tener mayor conocimiento. Simplemente escuché, por ejemplo, en el 2006 que trabajé en un colegio público que se llamaba el Pío XII, y también trabajé en el Instituto Guadalupano, donde entonces comencé a utilizar Yahoo Grupo y de esta manera comencé a crear grupos para trabajar alternativas educativas y mejorar la calidad y comunicación de la enseñanza. Sin embargo, era bastante rudimentario y trataba de ajustarme. Eso era lo que había en el momento, o por lo menos lo que yo podía acceder. Posteriormente, utilizamos las redes sociales, los grupos de robótica. Se crearon varios grupos y allí entonces eran grupos cerrados donde se daba información, se manejaban mensajes, se les pasaba información de tipo educativo, comunicados, información, ¿verdad? Los chicos en el mismo colegio enviaba información, actividades en las que participábamos, seminarios, se les invitaba, ¿verdad? Había una X cantidad de actividades, pero al mismo tiempo, poco a poco se podía, ellos podían enviar proyectos por este canal, ¿verdad? Bien, sin embargo, no era tan efectivo. Esto fue en el 2015. Luego entonces pasamos a utilizar la plataforma Edmodo, ¿verdad? Esta fue utilizada el año 2017, ya más estructurada. Cada grupo tenía su aula virtual o su clase. Ellos podían mandar mensajes, hacer preguntas, ¿verdad? Se podían hacer debates. Cada estudiante podía hacer preguntas o se le mandaba asignaciones de actividades, ellos podían subir información. Había un intercambio. Sin embargo, yo sentía, en la parte de robótica estuvimos mandando información sobre videos seleccionados para crear proyectos, pero eran reacios todavía a utilizar esta metodología. Este año me enfrento entonces a una situación diferente en donde los estudiantes
en el primer trimestre, por primera vez en toda una vida, ellos disminuyen sus notas y hay un porcentaje de deficiencia académica, yo diría que exorbitante para la cantidad de estudiantes que eran. Y esto me trae la atención, y a partir del segundo trimestre decido entonces trabajar con grupos de Yahoo, con grupos de Classroom, donde se hacen diferentes grupos para seleccionar, clases como serían práctica profesional, club de robótica, configuración de sistemas, aplicaciones de base de datos, proyectos PISA, talleres de sistema robótico. Y es aquí donde se le comienzan a hacer actividades, se le comienzan a conectar información, PDF, rúbricas, enlaces de video, enlaces de texto, y la situación comienza a cambiar. Entonces veamos nuestro proyecto de investigación. Esto más que nada un preámbulo para hablarles de todo el proceso que se ha dado para llegar a tomar decisiones y hacer cambios. En este resumen, este es un artículo que se presenta con hecho análisis durante el espacio de 3 meses de uso continuo de las plataformas Classroom, periodo comprendido en el segundo trimestre del año escolar 2018. El cambio de estrategias usadas para mejorar la calidad de la educación en el Instituto David, provincia de Chiriquí, República de Panamá, es necesario porque la educación tradicional no aporta a las necesidades educativas de nuestros nativos digitales que piden a gritos un cambio radical en la educación. Poco a poco vemos la parte de introducción sobre las tecnologías emergentes, el STEM, la robótica educativa, todo lo que hace las academias, las universidades tecnológicas de Panamá, y pasamos entonces al objetivo general: determinar el beneficio de las tecnologías emergentes que apoyan al proceso de aprendizaje mediante el uso de plataforma virtual para la enseñanza de la robótica. Sería entonces, en objetivos específicos, indagar mediante aplicación de encuestas sobre las ventajas y desventajas en el uso de las plataformas virtuales, demostrar la importancia del uso de videotutoriales como recurso para el aprendizaje y la construcción de robots, y analizar el uso de prototipos de robots con una finalidad o uso específico para la solución a un sencillo problema diario guiado de la plataforma virtual. Nuestro panorama. En un primer trimestre, en la materia de configuración de sistemas, el porcentaje de no aprobado era del 36.4-47%. En taller de sistema robótico el porcentaje de no aprobados era del 25.71% y en la materia de aplicación de base de datos era de 8.57%. Según el informe trimestral de cuadros de porcentaje por asignatura del docente del instituto, para un docente, en este trimestre estos porcentajes son demasiado altos y la institución, que es Meduca, tiene un límite de porcentaje el cual ya se había sobrepasado. Entonces esto es alarmante, una cifra alarmante, y el docente tiene que tomar decisiones, hacer análisis. De allí entonces, antes de llegar a toda esta decisión, primero se indagaron a los estudiantes por el no querer estudiar de la forma conocida. Usamos un texto, hacemos una lectura comprensiva, hacemos una explicación y luego vamos a la práctica. Eran reacios y así no quisieron hacer talleres que tuvieran que involucrar escribir. Había una renuencia. Entonces comenzamos a pensar qué utilizar.
Y es allí donde, a través de la maestría o el posgrado de EVA, en donde estaba cursando en ese momento, se me ocurre utilizar herramientas emergentes en este momento y en específico usar una plataforma, una aula digital, para canalizar la información y hacer que los estudiantes tuvieran un repositorio de documentos, de videos, de enlaces, donde ellos pudieran en cualquier momento entrar, buscar y estudiar. Una vez tomada la decisión y formado el aula, se va a una reunión con la coordinación y se pide que presentáramos estrategias para disminuir las deficiencias académicas, ya que esta situación debía ser controlada. Posteriormente, se le presenta al supervisor Yao y a la coordinadora Esther Guerra el planteamiento de estas nuevas estrategias y se decide hacer una reunión con los padres de familia para que esto fuera partícipe de los padres y estuvieran anuentes y no hubiera oposición, ya que nuestra educación es pública y muchas veces hay renuencias de los padres cuando se introducen nuevas estrategias que ellos no comprenden. Sin embargo, esta reunión fue exitosa, pues tanto el coordinador, la coordinadora como el supervisor y los padres de familia aceptaron la nueva estrategia y se decidió trabajar en ella. Luego de esto, los estudiantes tuvieron que ser preparados durante 2 semanas, enseñándoles las plataformas, la utilización, cómo subir, cómo bajar. E inclusive, la plataforma no se utiliza full virtualmente, sino que se trabaja, parte en el aula y luego entonces ellos trabajan en sus casas, porque son jóvenes que aunque son navegantes digitales, por primera vez utilizan aulas digitales, no están acostumbrados y hay que guiarlos. Lo que sí es cierto es que entonces la carga de trabajo se nos incrementa. Eso es, hay que tener conciencia de este tipo de cosas, ya que los estudiantes comienzan a tener incógnitas, a preguntarse cómo hago esto, cómo lo logro, y ellos comienzan a necesitar que se les guíe. Entonces se nos llena el WhatsApp, se nos llena el correo, etcétera, etcétera. Pero entonces eso comenzamos a poner pautas, a hablar con los estudiantes y explicarles que sí se les va a dar respuesta, pero que tienen que tener un poquito de paciencia, que si algún estudiante sabe la respuesta, que le explique, etcétera, etcétera. Y vamos calmando la situación y vamos trabajando y encauzando hasta que los estudiantes comienzan a trabajar solos sin necesidad de estar constantemente preguntando. Claro, intentamos sobre todo, como aprendimos en el curso de evaluación, que debíamos ser claros en el momento de poner la asignación, o sea, claros en la consigna y sobre todo la evaluación debía ir debajo de la consigna, porque el estudiante necesita saber qué va a ser evaluado. Es importante darle la rúbrica o los criterios de evaluación que va a obtener, que se le van a evaluar, para que él sepa cómo desarrollar su actividad. Una vez cumplido con esto, entonces procedemos a evaluar el siguiente trimestre para determinar si habíamos logrado la meta. Primero lo hicimos de forma porcentual. A través del informe que se presenta cada trimestre, se verificó y vimos que en sistemas operativos, configuración de sistemas operativos, el porcentaje de reprobados a la fecha era de 27.6%. En el taller de sistema había disminuido, no mucho, pero sí había disminuido en lo suficiente. En el taller de sistemas robóticos a la fecha era de 4.9% y en aplicación de base de datos era de 10%. Veamos qué sucedió. En cooperación de sistemas
se redujo, pasaron el trimestre, pero tenían fracasos en el primer trimestre, con lo que se mantenían reprobados a la fecha, pero fue considerable la reducción. En la materia de taller y sistemas robóticos la reducción fue del 50%, y en la asignatura y aplicación de base de datos aumentó 3% aproximadamente, pero al analizar cada estudiante nos dimos cuenta que las notas diarias y notas parciales su nota era bastante buena, pero no hicieron un buen examen, que al sumar les dio un fracaso. Algunos aumentando los alumnos reprobados. Sin embargo, para poder valorar la opinión de discentes, se creó un instrumento de evaluación para crear un análisis más concreto. Entonces, en este análisis, creamos un instrumento de evaluación, el cual está dirigido a estudiantes de 15 a 18 años que cursan el bachillerato tecnológico, lógicamente, y fue entonces publicado a través de correos electrónicos, WhatsApp o el Facebook en última instancia. Ahí mostramos el link donde se va a la encuesta o instrumento de evaluación. La misma fue llenada por 14 estudiantes para medir a través de este instrumento los efectos que causa en jóvenes de 15 a 18 años el uso de plataformas virtuales. Veamos entonces el análisis y veamos qué pasó. Las edades, los participantes están en las edades entre 15, 16, 17 y 18 años. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de estudiantes que participaron fueron los de 17 años, seguido de los de 18 años y luego de 16 años. Los de 15 años son los menos. En el uso de plataforma, la plataforma virtual le permite trabajo colaborativo con sus compañeros de actividad. Podemos entonces ver que el 51.1% está totalmente de acuerdo, el 21.4% está de acuerdo y tenemos un 7.1% en desacuerdo y un 7.1% en total desacuerdo y un 7.1% que no sabe, no responde. Sin embargo, en su mayoría, ¿verdad? Si vemos sumado total, los que están totalmente de acuerdo con los que están de acuerdo, nos damos cuenta entonces que una gran mayoría está de acuerdo que la plataforma virtual le permite trabajo colaborativo con sus compañeros de actividad. El uso de la plataforma virtual como cambio de estrategia educativa le ha permitido mejorar sus calificaciones. Aquí nos damos cuenta que un 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo y piensa que sí le ha permitido mejorar las calificaciones. El otro 4.9% dice que está de acuerdo, significando entonces que solamente un 7.1% no sabe y no responde, que es la minoría. Entonces, la mayoría piensa que sí, es un cambio, este cambio de estrategia educativa le permitió mejorar su calificación. Tenemos entonces, con el uso de plataforma virtual, usted puede consultar al docente a cualquier hora. Tenemos que el 50% está totalmente de acuerdo, el 28.6% de acuerdo, un 7.1% en desacuerdo y un 14.3% no sabe, no responde. Quedamos en lo mismo aquí, la mayoría, pudiéramos decir que el 78.6% está consciente que a través de la plataforma puede hacer la consulta en cualquier momento y se le va a contestar. Usando la plataforma virtual se me resulta más fácil programarme para entregar mis asignaciones.
En la gráfica vemos entonces que el 57.1 está totalmente de acuerdo y el 35.7% de acuerdo. Así que estamos hablando que más del 92% aproximadamente está consciente de que a través de la plataforma puede crear su agenda y puede programarse para entregar sus asignaciones en el tiempo y la fecha indicada. Considera que los videos colgados en la plataforma le permiten mejorar su comprensión para desarrollar una actividad propuesta. El 71.4% está totalmente de acuerdo, el 21.4% de acuerdo. Significa entonces que el 92.8% aproximadamente está de acuerdo. Y el 7.1 no sabe, no responde. Y hay una franja pequeñísima que probablemente no sabe, no está de acuerdo ni en desacuerdo. Bien, la robótica y sus efectos en los discentes. Está en la segunda sección. Nos dice, al crear un prototipo robótico, cómo se organiza el equipo. Oh, Dios, ¿qué pasó aquí? Bien. Nos dice que el 71.6% analizamos el error para corregir y usamos nuestro conocimiento para solucionarlo. Esto cuando les corresponde desarrollar el prototipo, pero se le indica que tiene error. El otro porcentaje, el 21.4%, indica que buscan al docente para que lo ilustren y seguimos investigando. Al momento de trabajar de forma colaborativa, el 85.7% indica que se integra y participa de forma activa y constante al momento de trabajar de forma colaborativa. Y el 14.3% casi siempre participa y se concentra en las tareas del equipo. En la gráfica 10 soy capaz de plantear una solución creativa al problema. El 78.6% prefiere unirse con su equipo y hacer una lluvia de ideas para solucionar el problema. Y el 21.4% cree que desarrolla un diagrama que expresa las características de la solución. En la gráfica 11 vemos que al desarrollar y presentar un proyecto terminado, ¿cuál es su sentir? El 71.4% entiende que tiene la capacidad y solo debe esforzarse. El 21.4% comprende que los conocimientos adquiridos los puede poner en práctica en su vida personal. Y el 7.1% estoy muy orgulloso porque pude crear un producto terminado. En la gráfica 12 y última, la robótica me ha permitido. El 50% piensa que el trabajo colaborativo. El 21.4% ser más organizado. El 14.3% ser un líder y el otro 14.3% aprender a respetar las ideas ajenas pero defender mis puntos de vista. Concluimos entonces que mediante el proceso se pudo usar aulas digitales, la cual trae beneficios a nuestros discentes, siempre y cuando se haya creado una planificación relacionada a las necesidades de la audiencia y los objetivos que conllevan las actividades. ¿Qué beneficio nos trae? Capacidad de organización, de organizar su tiempo, uso de recordatorio, mensajes al celular, al correo,
entre otros. La información es fácil de acceder desde su celular, en primera instancia o desde cualquier lugar donde se encuentre. No tienen que cargar hojas, libros pesados que contribuyan a dañar su salud. Se evita el gasto de papel y se contribuye a evitar talar más árboles. Les permite ser autónomos, investigativos y generar su propio conocimiento. Mientras que la robótica le ha permitido a estos estudiantes desarrollar el trabajo colaborativo y la importancia que tiene en su futuro, ser autónomo, disciplinado y organizado. Su autoestima se lleva desde que están orgullosos de pertenecer a un grupo y no tienen miedo de enfrentar retos. Nuestras bibliografías. Y hasta aquí, señores, muy agradecida por su atención.